Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo pintar una figura del juego, de un juego, concretamente del juego Las Mansiones de la Locura. Y bueno, es una figura cualquiera. Bueno, como podéis ver en la figura, pues se ve la línea de molde, se puede ver perfectamente, aunque bajo mi punto de vista son unas figuras buenas porque no tiene una línea de molde por lo general, no sé, no se suele notar mucho, aunque sí que a lo mejor es un poco difícil de quitarla. Bueno, aquí voy a aplicarle la capa base y como bueno lo voy a hacer gris, pues simplemente voy a mezclar blanco y negro como veis. Empiezo dándole la capa base uniformemente a toda la figura. Bueno, yo voy a pintar de gris lo que es la parte del cuerpo del gusano, por decirlo de alguna forma. Y los tentáculos lo voy a hacer de otro color. Bueno, pues como veis es simplemente ir con el aerógrafo pintando por todos lados. Quiero decir que esta figura no es que me haya matado. A ver, es una figura que voy a jugarla, voy a estar toqueteándola. Entonces tampoco tenía mucho sentido estar haciendo un trabajo tremendo realmente para una figura que se va a estar tocando con grasa en las manos, bueno, pues se sabe que luego al final acaba la figura un poco hecha mierda, ¿no? A ver, aquí le aplico la sombra con negro, bueno, lo aclaro un poco con el blanco para que no sea un negro total, sino que sea más un gris tirando a negro. Y bueno, voy dándole por todas las zonas que se ve por la parte de abajo, eh, vamos, por todos los lados que se ve sombra. Un truco que bueno yo tengo para ver la sombra de las luces antes de pintar la figura es colocar la figura, no sé, normal, recta, ¿no? Y ponerle un foco de luz cenital, o sea, por la parte de arriba. Y bueno, le puedes echar una foto y perfectamente luego cuando vayas a pintar una figura se pueden ver dónde están las luces y las sombras. En este caso yo en esta figura no lo he hecho. Yo creo que se ven bastante bien dónde están las sombras y las luces, ¿no? Pero para una figura un poco más complicada sí que se agradece el hecho de poder contar con una imagen en la que puedas verla y ver dónde están las sombras y las luces. Y bueno, aquí estoy dándole con un negro más oscuro para lo que es la zona ya más metida de la sombra, es decir, antes le he dado con un gris fuerte, con un gris más oscuro y lo he estado extendiendo por toda la zona de la sombra, pero en este caso cojo negro y le oscurezco más el color para darle más en lo que es la zona central de la sombra. Y pues voy dándole por todas las zonas que se puedan ver más oscuras, los pliegues y demás. Y ya en este momento empiezo a darle una luz. Y ya he dicho, solo he hecho, si se puede decir, dos luces y dos sombras, pero tampoco lo llamaría así. La verdad que no he hecho muchas luces ni muchas sombras. Como digo, ya no quería muchísimo matarme con esta figura, es más, la he hecho en muy poco tiempo, pero bueno, como ya sabéis, mi canal va a ir de figuras anime y estas pues, aunque ya dije que iba a subirlas, son más bien para practicar con ellas y demás. Y bueno, también se pueden mostrar en las figuras ciertas técnicas que utilizo. Ahora mismo pues ya veis, solo estoy dándole luces y sombras. En este caso, como ya he dicho, pues creo que estoy dándole una segunda luz un poco más blanca que la anterior, que era más grisácea por las zonas que más luz le da. Ya digo, cuando le haces una foto con la luz cenital se ve perfectamente dónde más intensidad de luz y más intensidad de sombra hay. Bueno, ya una vez que tengo las luces y las sombras, como veis tampoco están... Quiero decir que tampoco se ven muchísimo, muchísimo. Aquí estoy dándole otra vez más, yo lo diré, más sombra. Creo que en este momento no me convenció muchísimo la sombra que tenía y le añadí todavía más negro para darle más sombra, así que sí.
Y ahora le doy un lavado en negro. Como veis es un lavado totalmente negro y con un pincel viejete. Quiero decir que no utilicéis un pincel de estos caros que utilizamos para pintar los detalles, para cosas más pequeñas, que son buenos pinceles y además caros, sino para los lavados totalmente un pincel viejete que no... Eso sí, que sea gordete, que no sea un pincel fino porque eh, lo mejor es que coja más cantidad de lavado, de pintura, ¿no? Es importante que el pincel tenga bastante pintura, es decir, no hay tal y lo escurro, no, no, los lavados se tienen que hacer con gran cantidad de pintura, de lavado, ¿no? De agua con pintura. Y bueno, aquí pues simplemente con un secador que es imprescindible la verdad para las miniaturas porque cuando haces o estás pintando simplemente no es un lavado, como tienes que hacer diferentes capas, pues al final acabas esperando mucho. Y bueno, el secador es imprescindible. Luego le di otro segundo lavado. Y aquí utilizo la técnica de pincel seco. En este caso no es blanco total, sino que mezclé un poco el blanco con el negro, haciendo un gris muy clarete. Y bueno, la técnica de pincel seco es eso, pincel totalmente seco. La pintura no tiene que ser aguada, sino todo lo contrario a cuando pintamos normalmente, que suele estar más aguada que otra cosa. En el pincel seco tiene que estar absolutamente... Cuanto más seco la pintura, mejor. Y el pincel seco. Como veis al principio parece que no pinta nada, en plan, uy, estoy pasando el pincel y esto no pinta, pero realmente conforme vais pasando el pincel se va notando. Yo utilizo un pincel plano porque bajo mi punto de vista es mucho más cómodo un pincel plano que un pincel redondo. Bueno, aquí ya vais viendo cómo va progresivamente cogiendo los pliegues, las luces, que para eso he querido utilizar esta técnica porque es muy útil para eso, para el pelo también. Y bueno, como podéis ver, ahora que está la figura pintada, la línea de molde se ve muchísimo más. Pero bueno, como ya he dicho, no quería matarme con esta figura, es simplemente para jugar, para divertirme con el juego y tampoco quería matarme. Ahora con una máscara líquida le doy, como vais a ver, y un pincel desgastado, que no sea nuevo porque la máscara líquida se seca rápidamente. Bueno, rápidamente quiero decir que no vayáis a utilizar un pincel nuevo. Con un pincel seco, o sea, perdón, con un pincel viejo, pues está perfecto. Le doy por la zona de al lado de los tentáculos para ahora que voy a pintarlos, no se pinte la parte de gris. Y como veis, pues simplemente he cogido un rosa tirando a púrpura que a mí me ha gustado. Ya sabéis, vosotros podéis coger el color que queráis si queréis pintar esta figura. Yo simplemente he dado ideas como más me ha gustado. Y le estoy dando pues como un color base a todos los tentáculos, aunque tengo que decir que la parte de las puntas no las toco mucho porque luego sí que le voy a dar ciertas luces. Entonces básicamente lo que es el intermedio de los tentáculos y la parte de abajo, como veis. No quise centrarme mucho en la parte de arriba porque luego le iba a dar luces. Y ahora aquí con tinta violeta y con el color base se lo agrego para coger un color más fuerte y dárselo a lo que es la base de los tentáculos. Eh, Hay que tener cuidado con las tintas porque se atinan la pintura, pero en este caso como yo sí quería conseguir un resultado satinado, es más, después le doy un barniz, pues no me importa en absoluto utilizar la tinta, pero sí que es cierto que si queréis un efecto mate, perdón, si queréis hacer un efecto mate hay que llevar un poco de cuidado con las tintas porque se atinan. Pero como ya digo, en este caso no me importaba porque esa era mi intención. Y luego ahora pues con el color base y el blanco no suelo hacer realmente muchas mezclas, es decir, a la hora de aclarar un color no suelo utilizar el blanco total, sino que más bien suelo utilizar el blanco hielo, que es muchísimo mejor para clarear. Pero en este caso, como tiraba muchísimo más al blanco que al rosa, eh, para mí era más apropiado utilizar el blanco. Y bueno, pues como veis estoy dando justo a la punta de los tentáculos, a lo que es toda la parte inicial y luego me centro más en lo que son las puntas. Es decir, primero le doy como una base a lo largo del final del tentáculo y luego para terminar lo que hago es centrarme un poco más en la punta
como estoy haciendo ahora mismo, con un poco más de cantidad de color para hacer las puntas más blancas todavía. Y bueno, ahora vuelvo a utilizar el pincel seco con el rosa y blanco, más bien blanco que rosa, porque eh, no tenía sentido utilizar el rosa en este caso, para resaltar lo que son las ventosas de los tentáculos. Es la misma técnica que he utilizado con el cuerpo, con pincel seco y en este caso más blanco que rosa, porque a la hora de las puntas, como he utilizado blanco para clarearlas, pues para que se viera un poco esos eh, esas ventosas, pues lo he utilizado más que blanco. Luego pues he secado y le estoy dando ahora un barniz glossy, es decir, un barniz para que brille. Y bueno, este es el resultado, ya te he dicho, no quería matarme, pero bueno, espero que os haya gustado cómo he pintado, las técnicas que más o menos he ido enseñando, y bueno, espero que os guste el vídeo, mi canal, y podéis suscribiros o darle like. Hasta luego.